Rubén Villahermosa presenta la metodología Wyckoff en profundidad. Cómo operar con lógica en los mercados financieros. Escrito por Rubén Villahermosa y narrado por Jordi Salas. Richard Wyckoff. Richard Wyckoff, 1873-1934, se convirtió en una celebridad de Wall Street. Fue un adelantado en el mundo de la inversión, ya que comenzó como corredor de bolsa a los 15 años y a la edad de 25 ya poseía su propia empresa de broker. El método que desarrolló de análisis técnico y especulación surgió gracias a sus habilidades de observación y comunicación. Al trabajar como broker, Wyckoff vio el juego de los grandes operadores y comenzó a observar a través de la cinta y de los gráficos las manipulaciones que estos llevaban a cabo y con la que obtenían altos beneficios. Declaró que era posible juzgar el futuro curso del mercado por sus propias acciones, ya que la acción del precio refleja los planes y propósitos de aquellos que lo dominaban. Wyckoff llevó a cabo sus métodos de inversión consiguiendo una alta rentabilidad. Según pasaba el tiempo, crecía su altruismo hasta que redireccionó su atención y pasión a la educación. Escribió diversos libros, así como la publicación de una popular revista de la época, Magazine of Wall Street. Se sintió obligado a compilar las ideas que había reunido durante sus 40 años de experiencia en Wall Street y ponerlas en conocimiento del público general. Deseaba ofrecer un conjunto de principios y procedimientos sobre lo que se necesita para ganar en Wall Street. Esas reglas fueron plasmadas en el curso que lanzó en 1931. The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing Stocks, a Course of Instruction in Stock Market Science and Technique, convirtiéndose en el conocido método Wyckoff. Parte 1. ¿Cómo se mueven los mercados? Capítulo 1. Ondas. Wyckoff y los primeros lectores de la cinta entendieron que los movimientos del precio no se desarrollan en periodos de tiempo de igual duración, sino que lo hacen en ondas de diferentes tamaños. Por esto estudiaban la relación entre las ondas alcistas y bajistas. El precio no se mueve entre dos puntos en línea recta, sino que lo hace en un patrón de ondas. En un primer vistazo parecen ser movimientos aleatorios, pero no es así en absoluto. El precio se desplaza hacia arriba y hacia abajo mediante fluctuaciones. Las ondas tienen una naturaleza fractal y se interrelacionan entre sí. Las ondas de menor grado forman parte de las ondas de grado intermedio, y estas a su vez forman parte de las ondas de mayor grado. Cada movimiento alcista o bajista está compuesto por numerosas ondas alcistas y bajistas menores. Cuando una onda finaliza, comienza otra en la dirección opuesta. Al estudiar y comparar la relación entre ondas, su duración, velocidad y alcance, seremos capaces de determinar la naturaleza de la tendencia. El análisis de ondas proporciona una visión clara de los relativos cambios entre oferta y demanda y nos ayuda a juzgar la relativa fortaleza o debilidad de compradores y vendedores a medida que avanza el movimiento del precio. Mediante un juicioso análisis de ondas, gradualmente se desarrollará la habilidad de determinar el final de las ondas en una dirección y el comienzo en la opuesta. Capítulo 2. El ciclo del precio. En la estructura básica del mercado solo existen dos tipos de formaciones. Tendencias. Estas pueden ser alcistas si se dirigen hacia arriba o bajistas si se dirigen hacia abajo. Rangos. Pueden ser de acumulación si se encuentran al inicio del ciclo o de distribución si se encuentran en la parte alta del ciclo. Como ya hemos dicho, el desplazamiento del precio durante estas fases lo realiza mediante ondas. Durante la fase de acumulación, los operadores profesionales compran todo el stock que está disponible para la venta en el mercado. Cuando se aseguran mediante diversas maniobras que ya no queda más oferta flotante, inician la fase de tendencia alcista. Esta fase tendencial se trata del camino de la menor resistencia. Los profesionales ya han verificado que no encontrarán demasiada resistencia, oferta, que impida al precio alcanzar niveles superiores. Este concepto es muy importante porque hasta que no comprueben que el camino está libre, ausencia de vendedores, no iniciarán el movimiento alcista. Realizarán una y otra vez maniobras de test. En caso de que la oferta sea abrumadora, el camino de la menor resistencia estará hacia abajo y el precio en ese punto solo podrá caer. Durante la tendencia alcista, la demanda de los compradores es más agresiva que la oferta de los vendedores.
En esta etapa se suma la participación de grandes operadores peor informados y del público general, cuya demanda hace desplazar el precio al alza. El movimiento continuará hasta que compradores y vendedores consideren que el precio ha alcanzado un nivel interesante. Los compradores lo observarán como valioso para cerrar sus posiciones, y los vendedores lo observarán como valioso para comenzar a asumir posiciones cortas. El mercado ha entrado en la fase de distribución. Se estará formando un techo de mercado y se dice que los grandes operadores están terminando de distribuir, vender, el stock que previamente compraron. Se produce la entrada de los últimos compradores codiciosos, así como la entrada en venta de los operadores bien informados. Cuando estos comprueban que el camino de la menor resistencia está ahora hacia abajo, dan inicio a la fase de tendencia bajista. Si observan que la demanda está presente y sin intención de abandonar, esa resistencia a precios más bajos solo dejará viable un camino, al alza. En caso de continuar subiendo tras una pausa, esa estructura se identificará como fase de reacumulación. Lo mismo sucede para el caso bajista. Si el precio viene en tendencia bajista y tiene lugar una pausa antes de continuar con la caída, ese movimiento lateral será identificado como fase de redistribución. Durante la tendencia bajista, la oferta de los vendedores es más agresiva que la demanda de los compradores, por lo que solo se pueden esperar precios más bajos. El poder determinar en qué fase dentro del ciclo de precios se encuentra el mercado constituye una ventaja significante. Conocer el contexto general nos ayuda a evitar entrar en el lado equivocado del mercado. Esto quiere decir que si el mercado se encuentra en fase alcista tras acumulación, evitaremos operar cortos y que si se encuentra en fase bajista tras distribución, evitaremos operar largos. Puede que no sepas aprovecharte del movimiento tendencial, pero con esta premisa en mente seguro que evitas tener una pérdida al no intentar operar en contratendencia. Cuando el precio está en fases de acumulación o tendencia alcista, se dice que está en una posición compradora. Y cuando está en fases de distribución o tendencia bajista, se dice que está en una posición vendedora. Cuando no hay interés, que ninguna campaña se ha llevado a cabo, se dice que está en posición neutral. Se considera que un ciclo se ha completado cuando se observan todas las etapas del mismo: acumulación, tendencia alcista, distribución y tendencia bajista. Estos ciclos completos ocurren en todas las temporalidades. Por esto es importante tener en cuenta todos los marcos temporales, porque cada uno de ellos puede encontrarse en etapas diferentes. Se hace necesario contextualizar el mercado desde este punto de vista para realizar un correcto análisis del mismo. Una vez que aprendas a identificar correctamente las 4 fases del precio y que asumas un punto de vista totalmente imparcial, alejado de las noticias, rumores, opiniones y de tus propios prejuicios, sacarle provecho a tu operativa te será relativamente más fácil. Capítulo 3. Tendencias. Los precios cambian y las ondas que resultan de esos cambios del precio generan las tendencias. El precio se mueve mediante una serie de ondas en la dirección de la tendencia, impulsos, los cuales son separados por una serie de ondas en la dirección opuesta, retrocesos. La tendencia simplemente es la línea de la menor resistencia, ya que el precio se mueve desde un punto hasta otro, porque sigue el camino de la menor resistencia. Por tanto, el trabajo del operador es identificar la tendencia y operar en armonía con ella. Cuando un mercado está subiendo y encuentra resistencia, ventas, o supera esa resistencia o el precio girará. Lo mismo sucede cuando el precio está bajando y encuentra resistencia, o supera esas compras o el precio girará. Esos puntos de giro son momentos críticos y proveen excelentes sitios para operar. Dependiendo de la dirección del movimiento, podemos diferenciar 3 tipos de tendencias: alcistas, bajistas y laterales. La descripción más objetiva de tendencia alcista es cuando el precio realiza una serie de impulsos y retrocesos crecientes, donde máximos y mínimos son cada vez mayores. De igual manera, identificamos una tendencia bajista cuando máximos y mínimos son cada vez menores, dejando una serie de impulsos y retrocesos decrecientes. Por último, determinamos un entorno lateral cuando máximos y mínimos se mantienen fluctuando dentro de un rango de precios. Las tendencias se dividen por su duración en 3 categorías diferentes: largo, medio y corto plazo. Como no hay reglas estrictas para clasificarlas según el marco temporal, se pueden categorizar según éstas encajan dentro de la superior.
Es decir, la tendencia de corto plazo se observará dentro de la tendencia de medio plazo, la cual a su vez estará dentro de la tendencia de largo plazo. Tipos de tendencias. Hay que tener en cuenta que las tres tendencias puede que no se muevan en la misma dirección. Esto puede presentar potenciales problemas al operador. Para poder ser efectivo se debe eliminar al máximo las dudas y la manera de hacerlo es identificar por adelantado el tipo de trading que se va a realizar. Una condición muy importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de trading es la calibración de la entrada. El éxito en cualquier tipo de operativa principalmente requiere un buen timing, pero el éxito en el trading a corto plazo requiere un timing perfecto. Debido a esto, un principiante debería comenzar con un trading a largo plazo hasta que alcance un éxito consistente. Debido a que las tendencias pueden ser diferentes según el marco temporal, es posible, aunque difícil, tener posiciones de compra y de venta al mismo tiempo. Si la tendencia de medio plazo es alcista, se puede tomar una posición de compra con la expectativa de mantenerla por algunas semanas o meses, y si mientras tanto aparece una tendencia bajista de corto plazo, se puede tomar una breve posición de venta y mantener la operación de compra al mismo tiempo. Aunque teóricamente es posible, es extremadamente difícil mantener la disciplina necesaria para mantener ambas posiciones al mismo tiempo. Solo los operadores experimentados deberían hacerlo. Para el iniciado, es mejor operar en armonía con la tendencia y no operar en ambos lados de forma simultánea hasta ser consistentemente rentable. Se debe aprender y entender los motivos, patrones de comportamiento y emociones que controlan el mercado. Un mercado alcista es dirigido en base a la codicia, mientras que uno bajista en base al miedo. Estas son las principales emociones que conducen los mercados. La codicia lleva a pagar precios más altos hasta llevar al precio a lo que se conoce como una condición de sobrecompra. Por otro lado, el pánico causado por las caídas lleva a querer deshacerse de las posiciones y vender, añadiendo mayor momentum al desplome hasta alcanzar condiciones de sobreventa. Tener estas emociones no es algo negativo, siempre y cuando sepan dirigirse hacia un aspecto positivo y se tenga muy presente que lo verdaderamente importante es la protección del capital. Capítulo 4. Evaluación de las tendencias. Esta interacción entre la oferta y la demanda según se desarrolla una tendencia irá dejando pistas en la conformación de la acción del precio. Contamos con diferentes herramientas para ayudarnos a la hora de evaluar las tendencias. Evaluar juiciosamente la tendencia es clave para determinar su salud. Nos permite detectar si alguna fuerza da síntomas de debilidad o si la fuerza opuesta está ganando fortaleza. Nuestro trabajo consiste en ir a favor de la fortaleza y en contra de la debilidad. Análisis de fortaleza-debilidad. Cuando el precio está en tendencia, esperamos una mayor fortaleza del lado que presiona. Tenemos que verlo como una batalla entre compradores y vendedores donde trataremos de analizar la fortaleza o debilidad de ambos. La mejor manera de evaluar la fortaleza-debilidad actual es comparándolo con los movimientos desarrollados previamente. Una debilidad en el precio no implica un cambio de tendencia, simplemente se trata de una muestra de pérdida de fortaleza, y nos señala que debemos estar preparados ante futuros movimientos. Existen varias maneras de analizar la fortaleza-debilidad del mercado. La clave es la comparación. No se buscan valores absolutos, se trata de comparar los movimientos actuales con los previos. Velocidad. La velocidad se refiere al ángulo con el que se desplaza el precio, por lo que si el precio se está moviendo más rápido que en el pasado, existe fortaleza. Si por el contrario se está moviendo más lento que en el pasado, nos sugiere debilidad. Proyección. Mediante esta herramienta, evaluamos la distancia que recorren los impulsos y los comparamos con los previos para determinar si ha aumentado o disminuido la fortaleza. Para que una tendencia permanezca viva, cada impulso debe sobrepasar al impulso previo. Si un impulso no es capaz de hacer un nuevo progreso en la dirección de la tendencia, es una alerta de que el movimiento puede que esté cerca de su fin. Profundidad. Con el análisis de profundidad evaluamos la distancia que recorren los retrocesos de la tendencia para determinar si ha aumentado o disminuido la debilidad. Al igual que con el análisis de proyección, podemos evaluar la profundidad mediante dos mediciones: la distancia total del retroceso desde su origen hasta su extremo
y la distancia que recorre el precio desde el extremo previo hasta el nuevo extremo. Líneas. Las líneas nos delimitan los rangos y nos definen el ángulo de avance de una tendencia. Son de gran ayuda visual para los análisis, siendo muy útiles para evaluar la salud del movimiento, tanto para identificar cuando el precio alcanza una condición de agotamiento, como para valorar un posible giro en el mercado. En general, nos ayudan a prever niveles de soporte y resistencia en los que esperar al precio. Al mismo tiempo, un acercamiento o toque de esas líneas nos sugiere la búsqueda de señales adicionales para buscar un giro, ofreciendo diversas oportunidades operativas. Cuantos más toques tenga una línea, mayor validez tendrá el nivel para el análisis. Debes ser cuidadoso para evitar dibujar líneas de forma indiscriminada, especialmente sobre cada movimiento menor. El manejo correcto de las líneas requiere de buen juicio, ya que de otra manera producirá confusión en tu razonamiento. Cuando el precio penetra alguna idea, debemos permanecer más alerta y estar preparados para actuar. Dependiendo de la posición en donde se produzca la rotura, así como la acción en sí misma, nos puede sugerir diferentes escenarios. Se hace necesario un profundo entendimiento de la acción del precio y el volumen para determinar los escenarios más probables. Líneas horizontales. Una línea horizontal identifica una antigua zona de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando ésta conecta al menos dos mínimos del precio, identifica un soporte. Se trata de una zona en la que los compradores aparecieron en el pasado para superar a los vendedores, logrando detener la caída del precio. Sobre esa zona se espera que vuelvan a aparecer compradores cuando sea de nuevo visitado. Una línea horizontal conectando al menos dos máximos identifica una resistencia y se trata de un área en donde la oferta superó a la demanda, deteniendo una subida del precio. Es por eso que se espera que vuelvan a aparecer los vendedores en una nueva visita en el futuro. Cuando una línea sirve al mismo tiempo como soporte y como resistencia, se conoce como línea de eje. Los precios tienden a girar alrededor de esas líneas de eje. Esos niveles del precio cambian constantemente de rol. Una resistencia rota se convierte en un soporte y un soporte roto se convierte en una resistencia. Líneas de tendencia. Tras identificar la naturaleza de la tendencia, el siguiente paso es construir una directriz para poder tomar ventaja del movimiento. Se trata de la simple conexión entre dos o más puntos del precio. En una tendencia bajista, la línea de tendencia es dibujada mediante la conexión de dos máximos decrecientes. Esa línea es llamada línea de oferta, ya que sobre ella se presupone que aparecerán los vendedores. En una tendencia alcista, la línea de tendencia es dibujada mediante la conexión de dos mínimos crecientes. Esta línea es llamada línea de demanda, ya que marca el punto en donde se supone que aparecerán los compradores. Podemos reajustar continuamente las líneas de tendencia con el objetivo de ajustar la que mejor se adapte a la acción del precio y que por lo tanto más toques haya generado. Cuantas más veces haya sido respetada la línea, con mayor fortaleza la podremos interpretar cuando sea de nuevo tocada en el futuro. Ten en cuenta que una línea con demasiada pendiente será rota demasiado pronto, por lo que no estaría correctamente dibujada. Mientras que el precio se mantenga dentro de los niveles establecidos, se dice que el movimiento es sano y es apropiado considerar mantener o añadir posiciones. Cuando el precio se aproxima a una línea de tendencia, hay una amenaza de rotura y esto puede significar que la fuerza de la tendencia se esté agotando, sugiriendo un cambio en la velocidad de la tendencia o un peligro definitivo de revisión de la tendencia. La rotura de una línea de tendencia por sí mismo no es un síntoma concluyente de nada, ya que puede tratarse de una rotura verdadera o falsa. Lo significante es cómo es rota la línea, las condiciones bajo las cuales sucede y el comportamiento que le precede. Tras un movimiento de cierta distancia, el precio puede que encuentre resistencia a continuar y esto cause que la tendencia modifique su velocidad y descanse. Durante el descanso, movimiento lateral o rango, la fuerza que originalmente conducía la tendencia puede que se renueve o incluso se fortalezca, lo que resultará en una continuación de la tendencia con mayor momentum que antes. Bajo esas condiciones, es necesario volver a dibujar las líneas de tendencia para conformar el nuevo ángulo establecido. Por esto no se debe aceptar que por el mero hecho de romperse la línea de tendencia se trate de una reversión de la misma.
Canales. El canal ideal tendrá varios puntos de toque y debería capturar la mayoría del precio dentro de sus límites. Cuando la línea de tendencia alcista o línea de demanda se arrastra hacia el extremo opuesto, anclándose de forma paralela sobre el máximo que queda ubicado entre los dos mínimos utilizados para su creación, se crea la línea de sobrecompra, y juntas definen un canal de tendencia alcista. Este canal identifica un precio subiendo. El operador debería ser consciente de las condiciones de sobrecompra. Esas condiciones son creadas cuando el precio excede la parte alta del canal alcista. Debido a una aceleración demasiado rápida, el precio alcanza un punto en el que es altamente sensible a la cobertura de largos y en general a la retirada de los compradores más experimentados, lo que sugiere un debilitamiento de la tendencia alcista. Generalmente guían al precio a una acción correctiva a la baja. El ser humano parece tener una inclinación hacia los extremos. En los mercados financieros, esta tendencia es revelada en forma de codicia. Los precios son empujados cada vez más arriba hasta que el público se hincha de acciones que generalmente están sobrevaluadas. Cuando esto sucede, se dice que existe una condición de sobrecompra. Cuando la línea de tendencia bajista o línea de oferta se arrastra hacia el extremo opuesto y se ancla de forma paralela sobre el mínimo que queda ubicado entre los dos máximos utilizados para su creación, se crea la línea de sobreventa, y juntas definen un canal de tendencia bajista. Este canal identifica un precio bajando. El operador debería ser consciente de las condiciones de sobreventa. Esas condiciones son creadas cuando el precio excede la parte baja del canal bajista. Debido a un movimiento bajista demasiado rápido, el precio alcanza un punto en el que es altamente sensible a la cobertura de cortos, toma de beneficios, y a una retirada general de los operadores experimentados que estaban vendiendo, sugiriendo un debilitamiento de la tendencia bajista. Generalmente guían al precio a una acción correctiva al alza. En un mercado bajista hay otro extremo que toma el control, el miedo. Según cae el precio, los traders se alarman. Cuanto más baja, más asustados se encuentran. El miedo alcanza un nivel que las manos débiles no pueden aguantar y venden sus acciones. Este pánico vendedor genera una condición de sobreventa. Esos periodos de exceso de compra o de venta que guía a la parada de los movimientos pueden verse en cualquier temporalidad. Líneas invertidas. En condiciones de alta velocidad en las que aún no se ha establecido una clara tendencia, las líneas invertidas es una buena forma de tratar de estructurar al menos inicialmente el movimiento del precio. Se trata de crear primero la línea de oferta en una tendencia alcista para generar a partir de ella la línea de demanda, y de crear primero la línea de demanda en una tendencia bajista para generar a partir de ella la línea de oferta. Al inicio de un avance alcista, en caso de que el precio haya realizado dos importantes empujes al alza sin dejar ningún retroceso bajista significante, se puede estimar en qué punto esperar el retroceso del precio mediante la creación, primero de la línea de oferta para arrastrarla y crear la línea de tendencia alcista, y de igual manera trazar primero la línea de demanda para crear a partir de ella la línea de tendencia bajista. Líneas convergentes. Habrá ocasiones en las que observarás que las líneas de sobrecompra y de sobreventa creadas a partir de sus líneas de tendencia no trabajan de forma efectiva. Puede que el precio nunca llegue a alcanzar dichas líneas, ya que probablemente estará siguiendo una dinámica de movimiento diferente. La manera de solucionar esta deficiencia es crear estas líneas de forma independiente, sin tener en cuenta la línea de tendencia. De esta manera se crearía una línea de sobrecompra conectando dos máximos y la línea de sobreventa conectando dos mínimos. El objetivo es tratar de buscar la lógica estructural a los movimientos para poder aprovecharlos. Ten en cuenta que para el caso del movimiento alcista, el hecho de no poder ni alcanzar la línea original de sobrecompra denota un síntoma de debilidad y nos alerta de un posible giro a la baja. De igual manera, el hecho de no poder alcanzar la línea original de sobreventa para el caso del movimiento bajista denota un síntoma de fortaleza de fondo y nos alerta de un posible giro al alza. Visualmente se observan como patrones de agotamiento. Capítulo 5. Rangos. El mercado pasa la mayor parte de su tiempo en este tipo de condición
por lo tanto son extremadamente importantes. Los rangos son lugares donde el movimiento previo ha sido detenido y hay un relativo equilibrio entre oferta y demanda. Es dentro del rango donde se desarrollan las campañas de acumulación o distribución en preparación de una tendencia alcista o bajista. Es esta fuerza de acumulación o distribución la que construye la causa que desarrolla el subsiguiente movimiento. Los rangos presentan dentro de él unas óptimas oportunidades de trading con un potencial riesgo-recompensa muy favorable. Sin embargo, las grandes operaciones son aquellas en las que correctamente logras posicionarte dentro del rango para aprovecharte del movimiento tendencial. En la operativa en tendencia, como el precio ya se encuentra en movimiento, se habrá perdido parte de su recorrido. Al tomar ventaja de las oportunidades dentro del rango, hay posibilidades de coger un movimiento mayor. Para estar correctamente posicionado al inicio de la tendencia, debes ser capaz de analizar la acción del precio y el volumen durante el desarrollo del rango. Afortunadamente, la metodología Wyckoff ofrece pautas únicas con las que el operador puede llevar a cabo esta tarea con éxito. La identificación de los eventos y el análisis de fases se hacen herramientas indispensables para la correcta lectura del rango. Si no observas una tendencia claramente definida, muy probablemente el precio se encuentre en un contexto de rango. Esta tendencia neutral o lateral puede tener detrás de él tres intereses fundamentalmente. Se está acumulando en preparación de un movimiento alcista, se está distribuyendo en preparación de un movimiento bajista, o está fluctuando hacia arriba y hacia abajo sin ningún interés definido. Las fluctuaciones aleatorias deben ser ignoradas, ya que probablemente no hay interés profesional detrás de ese mercado. Es importante entender que en no todos los rangos hay interés profesional, y que por tanto, si estos intereses no están involucrados en un valor, el precio simplemente fluctúa porque se encuentra en equilibrio, y los movimientos en una dirección se neutralizan con movimientos en la dirección opuesta. En base a la ley de causa y efecto, es necesario que el precio consuma tiempo dentro del rango en preparación del movimiento posterior, y que ese movimiento será directamente proporcional al tiempo dedicado en el rango. Esto quiere decir que rangos de corta duración generarán movimientos más cortos y que rangos de más duración generarán movimientos que recorrerán mayor distancia. Para definir un rango se requieren dos puntos con los que construir el canal. Mientras el precio se mantenga dentro del rango, no sucederá ningún gran movimiento. La clave está en los extremos. Cuando estos son rotos, pueden ofrecer excelentes oportunidades de trading. Ten claro que el movimiento decisivo de rotura del rango e inicio de la fase tendencial no podrá ocurrir hasta que se haya generado un desequilibrio claro entre la oferta y la demanda. En ese punto, el mercado debe estar en control de los profesionales, y estos deben haber confirmado que la dirección hacia donde dirigirán el movimiento del precio es el camino de la menor resistencia. Esto quiere decir que si han acumulado con la intención de lanzar los precios al alza, primero verificarán que no encontrarán resistencia, ventas, que frenen esa subida. Cuando comprueben que el camino está libre, iniciarán el movimiento. De igual manera, si han estado distribuyendo, vendiendo, con la intención de hacer bajar los precios, necesitan asegurarse que la demanda flotante, interés comprador, sea relativamente bajo. Parte 2. El método Wyckoff. Muchos de los principios básicos de Wyckoff se han convertido en fundamentos básicos del análisis técnico. Las tres leyes fundamentales, oferta y demanda, causa y efecto y esfuerzo y resultado, los conceptos de acumulación-distribución y la supremacía del precio y el volumen a la hora de determinar los movimientos del precio son algunos ejemplos. El método Wyckoff ha pasado el test del tiempo. Más de 100 años de continuo desarrollo y uso han probado el valor del método para hacer trading todo tipo de instrumentos financieros. Este logro no debería sorprender, ya que se basa en el análisis de la acción del precio y el volumen para juzgar cómo reacciona a la batalla que tiene lugar entre las auténticas fuerzas que rigen todos los cambios del precio, la oferta y la demanda. Capítulo 6. Estructuras metodología Wyckoff. Los mercados financieros son un ente vivo, están en constante cambio debido a su continua interacción entre compradores y vendedores. Es por esto que sería un error utilizar patrones o esquemas fijos para tratar de leer el contexto del mercado.
Consciente de que es prácticamente imposible que el precio desarrolle dos estructuras idénticas, el enfoque de trading que propone la metodología Wyckoff es flexible a la hora de analizar el mercado. El precio puede desarrollar diferentes tipos de estructuras dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Es por esto que se hace necesario un enfoque que le dé cierta flexibilidad a los movimientos del precio, pero que al mismo tiempo se rija por ciertos elementos fijos que proporcionen la mayor objetividad posible a la lectura. Estos aspectos fijos de la metodología son los eventos y fases que componen el desarrollo de las estructuras. A continuación presentamos dos esquemas básicos de acumulación y distribución para proporcionar una idea muy general de la dinámica en la que se mueve el precio bajo las premisas de la metodología Wyckoff. Como bien acabamos de decir, estos esquemas se pueden considerar como los ideales. Lo importante es tener en cuenta que el mercado no siempre los presentará de esta misma forma. Esquema básico de acumulación 1. Acumulación. Proceso mediante el cual los grandes operadores absorben el stock disponible del mercado. Se trata de una transferencia desde los traders minoristas o manos débiles hacia los fuertes operadores o manos fuertes. Creek. Nivel de resistencia para las estructuras de acumulación o reacumulación. Es establecido por el máximo que genera el Automatic Rally y por los máximos que se puedan desarrollar durante la fase B. Change of Character. Cambio de carácter. Nos señala el entorno en el que próximamente se moverá el precio. El primer Change of Character se establece en la fase A, donde el precio pasa de un entorno tendencial bajista a un entorno de consolidación. El segundo Change of Character se establece desde el mínimo de la fase C hasta el máximo del Sign of Stretch, en el que el precio pasa de un entorno de consolidación a un entorno tendencial alcista. Fase A. Parada de la tendencia bajista previa. Preliminary Support. Soporte preliminar es el primer intento por frenar el movimiento bajista que siempre fracasará. Selling Climax. Clímax de ventas. Acción climática que detiene el movimiento bajista. Automatic Rally. Reacción alcista. Movimiento alcista que establece el máximo del rango. Secondary Test. Test del nivel de oferta en relación a la acción climática. Establece el final de la fase A y el inicio de la fase B. Fase B. Construcción de la causa. Upthrust Action. Rotura temporal de la resistencia y reingreso al rango. Se trata de un test al máximo generado por el AR. Secondary Test as Sign of Weakness. Muestra de debilidad en función de test. Rotura temporal del soporte y reingreso al rango. Se trata de un test al mínimo generado por el SC. Fase C. Test. Spring. Sacudida bajista. Se trata de un test en forma de rotura de los mínimos de las fases A y B. Existen tres tipos diferentes de springs. Test del spring. Movimiento bajista hacia mínimos del rango con el objetivo de comprobar el compromiso de los vendedores. Last point of support. Último nivel de apoyo de la oferta. Test en forma de movimiento bajista que no logra alcanzar el mínimo del rango. Terminal shakeout o shakeout. Sacudida final. Brusco movimiento de rotura de mínimos que producen una profunda penetración del nivel de soporte y una rápida recuperación. Fase D. Tendencia alcista dentro del rango. Sign of Strength. Señal de fortaleza. Movimiento alcista generado tras el evento de test de la fase C, que logra alcanzar la parte alta del rango, también llamado Jump Across the Creek, salto del arroyo. Last Point of Support. Último nivel de apoyo de la oferta. Son los mínimos crecientes que encontramos en el movimiento alcista hacia la resistencia. Backup. Se trata de la última gran reacción antes de comenzar el mercado alcista. También llamado BUEC. Backup to the Edge of the Creek. Retroceso al arroyo. Fase E. Tendencia alcista fuera del rango. Sucesión de Sign of Stretch y Last Point of Support generando una dinámica de máximos y mínimos crecientes. Esquema básico de acumulación 2. Segunda variante de la metodología en la que el evento de test en fase C no logra alcanzar los mínimos de la estructura.
Generalmente se produce debido a que las condiciones actuales del mercado denotan fortaleza de fondo. El objetivo del precio es ir a visitar esa zona de liquidez, pero los grandes operadores soportan el mercado entrando agresivamente en compra. No permiten que baje más el precio para que nadie más pueda comprar más abajo. Ese tipo de rangos son más complicados de identificar, ya que al no poder valorar esa acción de sacudida, el planteamiento alcista pierde un punto de confianza. La zona primaria de trading es en el potencial spring, entonces, al comprar en un posible last point of support, siempre nos saldrá la duda de si, como es lo más probable, el precio visitará primero esa zona de mínimos para desarrollar el spring. Además de esto, esa primera muestra de fortaleza alcista que produce la rotura del rango generalmente se pierde. Entonces, la única oportunidad de compra viable en este tipo de estructura la encontramos al BUEC. Es aquí donde debemos prestar más atención para buscar la entrada en largos. Esquema básico de distribución 1. Distribución. Proceso mediante el cual los grandes operadores distribuyen, venden stock. Se trata de una transferencia desde los fuertes operadores o manos fuertes hacia los operadores minoristas o manos débiles. ICE. Nivel de soporte para las estructuras de distribución o redistribución. Es establecido por el mínimo que genera el automatic reaction y por los mínimos que se puedan desarrollar durante la fase B. Change of character. Cambio de carácter. Nos señala el entorno en el que próximamente se moverá el precio. El primer change of character se establece en la fase A, donde el precio pasa de un entorno tendencial alcista a un entorno de consolidación. El segundo change of character se establece desde el máximo de la fase C hasta el mínimo del sign of weakness, en el que el precio pasa de un entorno de consolidación a un entorno tendencial bajista. Fase A. Parada de la tendencia alcista previa. Preliminary supply. Resistencia preliminar. Es el primer intento por detener la subida que siempre fracasará. Buying climax. Clímax de compras. Acción climática que detiene el movimiento alcista. Automatic reaction. Reacción bajista. Movimiento bajista que establece el mínimo del rango. Secondary test. Test del nivel de demanda en relación a la acción climática. Establece el final de la fase A y el inicio de la fase B. Fase B. Construcción de la causa. Upthrust. Mismo evento que la UA de acumulación. Rotura temporal de la resistencia y reingreso al rango. Se trata de un test al máximo generado por el BC. Minor sign of weakness. Muestra de debilidad menor. Mismo evento que ST as sign of weakness de acumulación. Rotura temporal del soporte y reingreso al rango. Se trata de un test al mínimo generado por el AR. Fase C. Test. Upthrust after distribution. Sacudida alcista. Se trata de un test en forma de rotura de los máximos de las fases A y B. Test del upthrust. Movimiento alcista que sube para comprobar el nivel de compromiso de los compradores. Fase D. Tendencia bajista dentro del rango. Major sign of weakness. Muestra de debilidad mayor. Movimiento bajista originado tras el evento de test de la fase C, que logra alcanzar la parte baja del rango generando un cambio de carácter. Last point of supply. Último nivel de apoyo de la demanda. Son los máximos decrecientes que encontramos en el movimiento bajista hacia el soporte. Fase E. Tendencia bajista fuera del rango. Sucesión de sign of weakness y last point of supply, generando una dinámica de máximos y mínimos decrecientes. Esquema básico de distribución 2. Segunda variante de la metodología en la que el evento de test en fase C no logra alcanzar los máximos de la estructura. Razonamiento inverso que para el ejemplo del esquema acumulativo 2. Denota una mayor debilidad de fondo. El precio intenta alcanzar una liquidez que hay en máximos, pero los grandes operadores que ya están posicionados cortos lo impiden. Estructuras con una pérdida de confianza debido a la ausencia de la sacudida. Al entrar en corto al posible last point of supply, siempre tendremos la duda de si el precio irá a realzar la sacudida a máximos antes de caer. La muestra de debilidad que rompe la estructura la perdemos. Única oportunidad al test de la rotura, last point of supply. Parte 3. Las tres leyes fundamentales.
Capítulo 7. La ley de oferta y demanda. Richard Wyckoff aplicó esta ley fundamental de economía a los mercados financieros y presentó una serie de afirmaciones. Nos decía que si la demanda era mayor a la oferta, el precio del producto subiría, que si la oferta era mayor a la demanda, el precio del producto bajaría, y que si oferta y demanda se encontraban en equilibrio, el precio del producto se mantendría. Esta idea es muy general y debe ser matizada, ya que existe un error muy común al pensar que los precios suben porque hay más compradores que vendedores, o que bajan porque hay más vendedores que compradores. En el mercado siempre existe el mismo número de compradores y vendedores, ya que para que alguien compre, debe haber alguien que le venda. Teoría. En el mercado existen compradores y vendedores que se interrelacionan para casar sus órdenes. Según la teoría de la subasta, el mercado busca facilitar ese intercambio entre compradores y vendedores, y es por esto que el volumen, liquidez, atrae al precio. La teoría general aceptada en economía nos dice que la oferta la crean los vendedores mediante la colocación de órdenes limitadas, pendientes, de venta en la columna del ask, y que la demanda la crean los compradores mediante la colocación de órdenes limitadas de compra en la columna del bid. Existe un error muy común al llamar demanda a todo lo que tiene que ver con la compra y a llamar oferta a todo lo que tiene que ver con la venta. Lo ideal es utilizar términos diferentes para distinguir a operadores agresivos y a operadores pasivos. Los términos oferta y demanda se corresponden con el hecho de tomar una actitud pasiva mediante la colocación de órdenes limitadas en las columnas del bid y del ask. Mientras que cuando un operador toma la iniciativa y acude a la columna del bid para ejecutar una orden agresiva al mercado, se le conoce como vendedor, y cuando acude a la columna del ask se le conoce como comprador. Todo esto es una mera formalidad y tiene más que ver con la teoría en economía más que con la práctica. La clave de todo está en los tipos de órdenes que se ejecutan. Debemos diferenciar entre órdenes a mercado, agresivas, y órdenes limitadas, pasivas. Las órdenes pasivas representan únicamente intención. Tienen la capacidad de hacer frenar un movimiento, pero no la capacidad de hacer que el precio se mueva. Para ello se necesita iniciativa. Desplazamiento del precio. Iniciativa. Para que el precio se desplace al alza, los compradores tienen que adquirir todas las órdenes de venta, oferta, que estén disponibles en ese nivel del precio, y además seguir comprando de forma agresiva para obligar al precio a subir un nivel y poder encontrar ahí a nuevos vendedores con los que operar. Las órdenes de compra pasiva hacen que el movimiento bajista se frene, pero por sí solas no pueden hacer subir el precio. Las únicas órdenes que tienen la capacidad de mover el precio al alza son las compras a mercado o aquellas por cuyo cruce de órdenes se convierte en compras a mercado. Por lo tanto, un movimiento al alza del precio puede darse por entrada activa de compradores o al ejecutarse los stop loss de posiciones cortas. Para que el precio se desplace a la baja, los vendedores tienen que adquirir todas las órdenes de compra, demanda, que estén disponibles en ese nivel de precio y seguir presionando a la baja obligando al precio a ir en busca de compradores en niveles inferiores. Las órdenes de venta pasiva hacen que el movimiento alcista se frene, pero no tiene la capacidad de hacer bajar al precio por sí solas. Las únicas órdenes que tienen la capacidad de mover el precio a la baja son las ventas a mercado o aquellas por cuyo cruce de órdenes se convierte en ventas a mercado. Por lo tanto, un movimiento a la baja del precio puede darse por entrada activa de vendedores o al ejecutarse los stop loss de posiciones largas. Falta de interés. También es necesario comprender que la ausencia de una de las dos fuerzas puede facilitar el desplazamiento del precio. Una ausencia de la oferta puede facilitar la subida del precio de igual manera que una ausencia de la demanda puede facilitar su caída. Al retirarse la oferta, esta falta de interés se representará como una cantidad menor de contratos colocados en la columna del ask, y por tanto el precio podrá desplazarse más fácilmente al alza con muy poco poder de compra. Por el contrario, si es la demanda la que se retira, se traducirá en una reducción de los contratos que los compradores están dispuestos a colocar en el bid, y esto hará que el precio pueda bajar con muy poca iniciativa vendedora. Conclusión. Independientemente del origen de la orden de compra o venta, trader, retail, institucional, algoritmo, etc., el resultado es que se añade liquidez al mercado,
y esto es lo realmente importante a la hora de hacer trading. Dos de las herramientas que podemos utilizar para comprender el resultado de esa interacción entre la oferta y la demanda son el precio y el volumen. Es necesario desarrollar la habilidad de interpretar correctamente la acción del precio con respecto a su volumen si queremos saber en todo momento lo que está sucediendo en el mercado. Es por esto que considero que la metodología Wyckoff es un enfoque realmente sólido a la hora de analizar lo que está sucediendo en el gráfico, procesos de acumulación y distribución, y realizar planteamientos de escenarios juiciosos. Capítulo 8. La ley de causa y efecto. La idea es que no puede suceder algo de la nada, que para ver un cambio en el precio, primero debe haberse construido una causa que lo origine. Generalmente las causas se construyen mediante un importante cambio de manos entre los operadores que están bien informados y los que no. En el caso de operaciones individuales, la causa que hace subir al precio es el deseo del comprador de querer esas acciones o el deseo del vendedor de querer ese dinero. Además de ver la causa en términos de una operación individual, el objetivo es ver la causa desde una perspectiva más amplia, en términos de movimientos. Para esto se dice que el mercado está construyendo una causa durante los periodos de lateralización del precio, y que estos generan posteriormente como efecto un movimiento tendencial al alza o a la baja. En estos periodos de lateralización se llevan a cabo campañas de absorción de stock en el que los grandes operadores comienzan a posicionarse en el lado correcto del mercado, expulsando poco a poco al resto de participantes hasta que encuentran libre de resistencia el camino en que se dirigirá el precio. Un aspecto importante de esta ley es que el efecto realizado por la causa estará siempre en proporción directa a esta causa. Consecuentemente, una gran causa producirá un efecto mayor y una causa pequeña resultará en un efecto menor. Es de lógica pensar que cuanto mayor sea el periodo de tiempo que pasa el mercado en una condición de rango desarrollando una campaña, mayor distancia recorrerá el movimiento tendencial posterior. La clave es entender que es durante las fases laterales del precio donde se desarrollan los procesos de acumulación-distribución. En función de su duración y de los esfuerzos que veamos durante su formación, maniobras de manipulación como las sacudidas, esta causa provocará un movimiento de respuesta al alza o a la baja, efecto. Elementos a tener en cuenta. Existen ciertas condiciones del mercado, como son los eventos climáticos, los cuales pueden originar un giro brusco del precio sin una gran preparación previa. Los grandes operadores utilizan esas velas climáticas para distribuir todo el stock que necesitan, sin desarrollar una campaña más extensa e iniciar desde ahí el movimiento esperado. Otro aspecto a tener en cuenta es que no todos los rangos son procesos de acumulación o distribución. Este punto es muy importante. Recuerda que la metodología nos dice que habrá estructuras que simplemente son fluctuaciones del precio sin más y no tienen una causa que las motive. Gráficos de punto y figura. En principio, la proyección del efecto será desconocido, pero lo podemos plantear como proporcional al esfuerzo que lo provocó. Wyckoff utilizaba el gráfico de punto y figura para cuantificar la causa y estimar el efecto. Mediante el conteo horizontal de columnas se estiman los posibles objetivos. Se trata de proveer una buena indicación de cuán lejos puede llegar un movimiento. La acumulación produciría un conteo al alza mientras que la distribución lo proyectaría a la baja. A diferencia de los gráficos de barras que están basados en tiempo, los gráficos de punto y figura están basados en volatilidad. Para que el gráfico de punto y figura avance hacia la derecha y genere una nueva columna, requiere primero de un movimiento del precio en la dirección opuesta. El conteo sobre este tipo de gráfico se realiza de derecha a izquierda y está delimitado entre los dos niveles sobre los que apareció en primer y en último lugar la fuerza que controla el mercado en ese momento. Para la proyección de un conteo en un esquema de acumulación, medimos el número de columnas que hay entre el Last Point of Support, último evento sobre el que aparece la demanda, y el Preliminary Support or Selling Climax, primeros eventos de aparición de la demanda. Para la proyección de un conteo de distribución medimos el número de columnas que hay entre el Last Point of Supply, último evento sobre el que aparece la oferta, y el Preliminary Supply o el Buying Climax, primeros eventos de aparición de la oferta.
Para los rangos de reacumulación, el conteo se realiza desde el Last Point of Support hacia el Automatic Reaction, ya que este es el primer evento sobre el que apareció la demanda. Para los rangos de redistribución, el conteo se realiza desde el Last Point of Support hasta el Automatic Rally, primer evento sobre el que apareció la oferta. Tras contar el número de cajas que forman el rango, se multiplica el resultado por el valor de la caja. La proyección clásica la obtenemos al sumar la cifra resultante al precio sobre el que se produce el Last Point of Support, Last Point of Supply. Para obtener una proyección moderada, la cifra resultante se suma al precio del mayor extremo alcanzado. En los rangos de distribución, el máximo más alto generalmente será el que establezca el upthrust o el buying climax. Para los rangos de acumulación, el mínimo más bajo generalmente será el del spring o el del selling climax. Obtén una proyección más conservadora dividiendo el área en fases. Realiza los conteos desde y hasta donde se producen los giros del precio. Cuenta el número de cajas que forman cada fase y multiplícalo por el valor de la caja. La cifra resultante se suma al precio del Last Point of Support, Last Point of Supply o al precio del mayor extremo alcanzado. Solo porque el mercado tenga una amplia preparación no significa que toda el área sea acumulación o distribución. Es por esto que los conteos realizados mediante el gráfico de punto y figura no siempre alcanzan el objetivo de mayor alcance y por tanto se sugiere dividir el rango para generar varios conteos y establecer así diferentes objetivos. Análisis técnico para proyección de objetivos. Hay operadores que consideran que la proyección de objetivos mediante el conteo del gráfico de punto y figura es poco operativo en los mercados actuales. También existe una problemática con el punto y figura a la hora de su elaboración, ya que existen diversas maneras de hacerlo. Esto le resta utilidad bajo mi punto de vista, ya que esa subjetividad hace que pierda confianza en dicha herramienta. Algunos preferimos simplificarlo y utilizar herramientas como Fibonacci, Elliott o patrones armónicos, proyección vertical del rango, para la proyección de objetivos. Este tipo de herramientas cogen cada vez más fuerza, ya que desde la inclusión de los programas informáticos en los mercados financieros, muchos de los algoritmos están programados bajo estas simples premisas y por tanto son objetivos que se cumplen con una alta probabilidad. Conclusión. Ya que el mercado se mueve bajo esta ley de causa y efecto, sirviéndose de las fases laterales para generar los movimientos subsiguientes, considero que nos puede aportar una ventaja tratar de descifrar qué se está cociendo durante el desarrollo de dichas estructuras. Y para tratar de descifrar lo que está sucediendo ahí, la metodología Wyckoff nos ofrece excelentes herramientas. Los operadores Wyckoff sabemos que es en esas condiciones laterales desde donde nacen los movimientos, y es por esto que estamos continuamente en la búsqueda del inicio de nuevas estructuras para comenzar a analizar la acción del precio y el volumen con el objetivo de posicionarnos antes del desarrollo del movimiento tendencial. Una tendencia finalizará y una causa comenzará. Una causa finalizará y una tendencia comenzará. El método Wyckoff está centrado alrededor de la interpretación de esas condiciones. Capítulo 9. La ley de esfuerzo y resultado. En los mercados financieros, el esfuerzo lo representa el volumen, mientras que el resultado lo representa el precio. Esto quiere decir que la acción del precio debe reflejar la acción del volumen. Sin esfuerzo no puede haber resultado. Se trata de evaluar la dominación de compradores o vendedores a través de la convergencia y divergencia entre el precio y el volumen. La importancia del volumen. El precio no es el único factor importante en los mercados financieros. Un factor quizá más importante aún es el carácter del volumen. Estos dos elementos, precio y volumen, forman parte de la piedra angular de la metodología Wyckoff. El volumen identifica la cantidad de stock, acciones, unidades, contratos, que ha cambiado de manos. Cuando los grandes operadores están interesados en un valor, esto se reflejará en el volumen operado. Este es el primer concepto clave. La participación de los grandes operadores se identifica al observarse un aumento en el volumen. Armonía y divergencia. Un aumento significativo del volumen nos indica la presencia del dinero profesional con el objetivo de producir un movimiento de continuación o de giro.
Si el esfuerzo está en armonía con el resultado, es una señal de fortaleza del movimiento y sugiere su continuación. Si el esfuerzo está en divergencia con el resultado, es una señal de debilidad del movimiento y sugiere una reversión. También hay que tener en cuenta que el movimiento del precio estará en proporción directa a la cantidad de esfuerzo dedicado. En caso de que se sugiera armonía, un mayor esfuerzo provocará un movimiento de larga duración, mientras que un leve esfuerzo se verá reflejado en un movimiento de duración menor. Por otro lado, en caso de que se sugiera divergencia, el resultado tiende a estar en proporción directa a esa divergencia. Una divergencia menor tiende a generar un resultado menor y una divergencia mayor, un resultado mayor. Tabla de análisis. La tabla completa de armonía-divergencia a la hora de evaluar la acción del precio y el volumen es la siguiente. Sugerencia. Armonía. En el desarrollo de una vela. Volumen alto que desarrolla un rango ancho, volumen bajo que desarrolla un rango estrecho. Sugerencia. Armonía en el siguiente desplazamiento. Volumen alto en una vela alcista que hace subir al precio. Volumen alto en una vela bajista que hace bajar al precio. Sugerencia. Armonía en el desarrollo de los movimientos. Volumen alto en un impulso, volumen bajo en un retroceso. Sugerencia. Armonía por ondas. Onda creciente en un impulso, onda decreciente en un retroceso. Sugerencia. Armonía al alcanzar niveles clave. Volumen alto que rompe el nivel, volumen bajo que no rompe el nivel. Sugerencia. Divergencia en el desarrollo de una vela. Volumen alto que desarrolla un rango estrecho, volumen bajo que desarrolla un rango ancho. Sugerencia. Divergencia en el siguiente desplazamiento. Volumen alto en una vela alcista que no hace subir al precio. Volumen alto en una vela bajista que no hace bajar al precio. Sugerencia. Divergencia en el desarrollo de los movimientos. Volumen bajo en un impulso, volumen alto en un retroceso. Sugerencia. Divergencia por ondas. Onda decreciente en un impulso, onda creciente en un retroceso. Sugerencia. Divergencia al alcanzar niveles clave. Volumen alto que no rompe el nivel, volumen bajo que rompe el nivel. En el desarrollo de una vela. Es la evaluación más simple. Tratamos de analizar la acción del precio y el volumen en una simple vela de forma individual. Las velas son la representación final de una batalla entre compradores y vendedores dentro de un determinado periodo de tiempo. El resultado final de esa interacción entre oferta y demanda nos transmite un mensaje. Nuestra labor como traders que analizan la acción del precio y el volumen es saber interpretar correctamente ese mensaje, en este caso de forma aislada. Buscamos que haya una concordancia entre los rangos del precio y el volumen operado. Para que ese mensaje nos transmita armonía, queremos ver rangos amplios en los picos de volumen y rangos estrechos en los volúmenes bajos. Lo opuesto nos marcaría una divergencia. En el siguiente desplazamiento. En este apartado, tratamos de analizar la acción del precio y el volumen en una porción más amplia, en el desplazamiento posterior del precio. Queremos evaluar si ese volumen genera un movimiento en la dirección de la vela original, o si por el contrario el precio se desplaza en la dirección opuesta tras observarse ese aumento en el volumen. Por tanto, obtendríamos una armonía esfuerzo-resultado si esa vela más ese volumen tienen continuación, y divergencia si se genera un giro en el mercado. En el desarrollo de los movimientos. Aumentamos la porción de nuestro análisis y en esta ocasión analizamos la acción del precio y el volumen en términos de movimientos completos. Como norma general, los movimientos impulsivos vendrán acompañados por un aumento en el volumen según el precio se desplaza en la dirección de la menor resistencia, y los movimientos de retroceso vendrán acompañados por una disminución en el volumen. Entonces, determinamos que hay una armonía cuando un impulso viene con aumento de volumen y cuando un retroceso viene con disminución en el volumen. De igual manera, determinamos divergencia cuando observamos un movimiento impulsivo que genera un nuevo máximo mínimo con una disminución en el volumen y cuando vemos un retroceso, habría que evaluar si realmente se trata de un retroceso con un aumento en el volumen.
por ondas. Esta herramienta, originalmente creada por David Weiss, mide el volumen que se ha operado por cada onda, al alza y a la baja. En conjunto nos permite evaluar las condiciones del mercado y comparar de una forma más precisa la presión alcista y bajista entre movimientos.